En un salón lujoso, lleno de luces y aplausos, una mujer entró decidida a demostrar que ya no cargaba las heridas del pasado. Lo que no esperaba era que su ex infiel, tomado por la vanidad, convertiría la fiesta en un escenario de humillación pública. Justo cuando todos creían que la derrotarían de nuevo, apareció un hombre poderoso y cambió el curso de la noche con solo unas palabras. Lo que sucedió a continuación se convertiría en el giro más elegante y comentado del año. Antes de leer esta historia de venganza silenciosa, superación y respeto, no olvides suscribirte al canal para más historias conmovedoras como esta. El salón de baile resplandecía bajo la luz dorada de las lámparas de araña de cristal, un escenario de ostentación donde el valor de las personas se medía por la etiqueta y las apariencias. Elena entró con paso mesurado, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una expresión de serena indiferencia. Sabía que su presencia provocaría murmullos, miradas curiosas y maliciosas. Al fin y al cabo, la historia era conocida por todos. La mujer que había sido traicionada y abandonada por un hombre influyente, ahora a punto de enfrentarse a él en público por primera vez desde el escándalo que la había sacudido. Su ex, Rafael, se fijó en ella casi de inmediato. Vestía un traje impecable, con una confianza inflada por la vanidad y su reciente ascenso profesional, que lo había elevado aún más. A su lado, una nueva acompañante, Livia, lucía una sonrisa practicada y un vestido que parecía elegido para rivalizar con cualquier recuerdo del pasado. Rafael la saludó de lejos, un gesto que era más un desafío velado que una cortesía. Poco después, micrófono en mano bajo la apariencia de un brindis, se lanzó a un discurso cargado de ironía. Se refirió a cierta gente que insistía en aparecer donde no eran bienvenidas, e insinuó que algunas mujeres solo brillan cuando reflejan la luz de los demás. Risas incómodas resonaron en la sala, mientras los invitados se miraban entre sí, sin saber si aplaudir o apartar la vista. Elena mantuvo la compostura. Su rostro permaneció impasible, pero en su interior, cada palabra de Rafael resonó como una bofetada. Recordó el abrupto final de su relación, las mentiras expuestas, el repentino abandono que la dejó destrozada. Recordó las noches en que cuestionó su propia dignidad y las mañanas en que tuvo que reaprender a recuperar lo que quedaba de ella. En esa fiesta, sin embargo, algo en su interior se negaba a volver al papel de víctima. Aún así, la vergüenza era palpable. Rafael sonrió con satisfacción, convencido de haber recuperado el control de la historia. El ambiente cambió drásticamente cuando las puertas del salón se abrieron de nuevo y apareció un nuevo invitado. Era Daniel Allianz, un millonario CEO, cuya sola presencia bastaba para cambiar la energía de cualquier sala. Conocido no solo por su riqueza, sino también por su discreción y la serena autoridad que irradiaba. Su llegada hizo cesar los murmullos. Caminó entre los invitados con paso tranquilo y mirada firme, como si supiera exactamente lo que buscaba. En cuestión de segundos, todos comprendieron que el destino de esa noche estaba a punto de cambiar. Al llegar al centro de la sala, Daniel se acercó a Elena con sorprendente facilidad. No hizo ningún anuncio ni discurso, solo un gesto y unas palabras en voz baja, suficientes para que muchos lo oyeran. Le preguntó si todo estaba bien y la llamó mi amor, con un tono tan espontáneo y seguro que nadie se atrevió a dudarlo. El impacto fue inmediato. El silencio se extendió como una ola. Rafael palideció, incapaz de reaccionar. La sonrisa que una vez lo enorgulleció ahora parecía una máscara agrietada. Los invitados notaron el contraste. Por un lado, el hombre que usaba el micrófono para humillar. Por el otro, aquel que solo necesitaba una frase para devolverle la dignidad a otro. Rafael intentó fingir indiferencia, pero la tensión era visible en su rostro. Livia, su nueva novia, apartó la mirada, avergonzada. El maestro de ceremonias intentó reanudar el programa, pero el ambiente había cambiado para siempre. Daniel y Elena hablaron brevemente, intercambiando palabras que nadie oyó, pero que todos imaginaron. Parecía familiar, como si la conociera desde hacía mucho tiempo, y eso bastó para que el público pasara de observador a cómplice silencioso
de este giro inesperado de los acontecimientos. Sin necesidad de confrontar directamente a nadie, Daniel tomó el micrófono e hizo un breve comentario sobre el valor del respeto y cómo el verdadero éxito se mide por cómo se trata a los demás, no por el brillo de las fiestas ni los logros materiales. La sala, antes ruidosa, respondió con un aplauso discreto pero sincero. Elena, quien minutos antes había sido objeto de burlas, era ahora el símbolo de la elegancia y la fuerza. Rafael, incapaz de sostenerle la mirada, se retiró a un rincón tragándose el orgullo. Más tarde, lejos de las luces y los comentarios, Elena intentó comprender lo sucedido. El gesto de Daniel no parecía ensayado ni oportunista. Ya la conocía, discretamente desde un incidente anterior, cuando ayudó a rescatar a su madre durante una emergencia hospitalaria. El recuerdo de ese acto quedó grabado en su mente, y se prometió no olvidar a la mujer que, incluso en medio del caos, se mantuvo serena y firme. La fiesta solo le dio el pretexto para cumplir una promesa silenciosa: devolver con respeto lo que una vez se había dado con compasión. En los días siguientes, el episodio se convirtió en un tema candente en redes sociales. El video de la humillación convertida en redención circuló rápidamente. Muchos lo llamaron el regreso más elegante del año. Rafael intentó justificarse alegando malentendidos, pero el público ya había decidido quién era el verdadero ejemplo de dignidad en esa historia. Elena, por su parte, rechazó entrevistas y mantuvo la discreción. Continuó con su rutina, pero ahora rodeada de nuevas oportunidades, incluyendo una invitación para unirse a un proyecto filantrópico patrocinado por el mismo director ejecutivo. Meses después, volvieron a cruzarse en un evento más pequeño, esta vez sin cámaras ni público. Él cumplió su palabra tácita. La trató con el mismo respeto, la misma amabilidad y la misma firmeza con la que la había defendido ante todos. Y fue entonces cuando ella comprendió el verdadero significado de su gesto aquella noche. No había sido solo una exhibición pública de poder, sino una forma de devolverle el valor que siempre había tenido y que, por un tiempo, había olvidado. Así, la historia que comenzó con humillación terminó como símbolo de un nuevo comienzo. Su ex infiel intentó avergonzarla en la fiesta, pero fracasó ante algo que el dinero jamás podría darle: la grandeza serena de quien sabe lo que es el amor y el respeto de quien lo reconoce al verlo. La resaca de la fiesta no era por el alcohol, sino por las emociones. Elena pasó los días siguientes en un torbellino, intentando descifrar el gesto de Daniel Allianz. Sentía más que solo gratitud. Había una extraña mezcla de alivio, sorpresa y una curiosidad que no podía ignorar. El video de la Nochevieja más elegante circulaba sin cesar, y aunque se negó a conceder entrevistas, la atención era inevitable. Su discreción, sin embargo, solo profundizó el misterio que la rodeaba, transformándola de víctima a figura de admiración. La vida de Elena, previamente ensombrecida por el escándalo, comenzó a tomar una nueva dimensión. La invitación para unirse al proyecto filantrópico de Daniel llegó por correo electrónico, formal y directa, pero con un toque personal que la hizo dudar. Era una oportunidad magnífica, algo que nunca imaginó lograr en tan poco tiempo. Tras considerarlo detenidamente, Elena aceptó. Era una oportunidad para reconstruir su imagen y, aún más importante, para marcar la diferencia, algo que siempre había valorado. Su primera reunión de trabajo con Daniel tuvo lugar en su oficina, un imponente espacio en lo alto de un rascacielos. La vista panorámica de la ciudad parecía reflejar la inmensidad de su imperio. Daniel la recibió con la misma calma y autoridad que en la fiesta, pero con una calidez en la mirada que la desarmó. «Elena, me alegra que hayas aceptado», dijo con un tono serio y acogedor. «Tu perfil es justo lo que buscamos para este proyecto. Tu fuerza y compasión son cualidades excepcionales». Elena sintió que se sonrojaba. «Soy yo quien agradece la oportunidad, señor Allianz. Su intervención en la fiesta fue inesperada y, debo decir, crucial». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No sé cómo recompensarle». Daniel sonrió, una sonrisa sincera que le iluminó el rostro. «No hay nada que devolver, Helena. Sigue siendo quien eres. Y, por favor, llámame Daniel».
hizo una ligera reverencia. Por cierto, mi madre todavía te recuerda con mucho cariño. Insiste en que le salvaste la vida aquel día en el hospital. La mención de la madre de Daniel le trajo vívidos recuerdos de aquel día caótico. Elena había actuado por puro instinto, sin percatarse de la mujer a la que ayudaba. Ese acto de compasión olvidado por ella se había convertido en la base de una conexión inesperada. Daniel, por su parte, no parecía querer quedarse en el pasado, sino construir un futuro. Detalló con pasión el proyecto filantrópico, hablando de educación y apoyo a comunidades desfavorecidas, y Elena se sintió plenamente involucrada. Mientras tanto, Rafael intentaba en vano contener la ola de críticas que lo asediaba. Su reputación, antes intocable, estaba manchada. Las columnas de chismes, que antes lo alababan, ahora lo presentaban como el villano de la historia. Livia, su novia, empezó a mostrarse impaciente con la situación, al darse cuenta de que la brillantez de Rafael se había visto mermada. El hombre que había intentado humillar públicamente a Elena ahora sentía el peso del juicio ajeno, una amarga ironía que el dinero no podía comprar. Elena, al salir de la oficina de Daniel, sintió una nueva energía. No era solo la promesa de un trabajo significativo, sino la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, controlaba su propia historia. El destino, o quizás Daniel, le había dado una segunda oportunidad y estaba decidida a aprovecharla al máximo. La historia apenas comenzaba y presentía que habría muchos giros inesperados. Los primeros días de Elena en el proyecto filantrópico fueron intensos y reveladores. Se sumergió en reuniones, informes y visitas a la comunidad, descubriendo una renovada pasión por las causas sociales. El equipo la recibió con respeto, consciente de su trayectoria y de la confianza que Daniel depositó en ella. Elena, a su vez, demostró no solo ser competente, sino también empática, conectando fácilmente con la gente y las necesidades del proyecto. Daniel observaba a Elena de cerca, no solo como su superior, sino con un interés que trascendía lo profesional. Advirtió su dedicación, la inteligencia en sus análisis y la sensibilidad en sus interacciones. Las reuniones con ella se hicieron más frecuentes y las conversaciones, antes estrictamente laborales, comenzaron a extenderse a temas más personales, sobre su visión del mundo, sus sueños e incluso sus cicatrices. Elena se sentía a gusto en su presencia, una sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras Elena prosperaba, Rafael se hundía en un mar de problemas. Las repercusiones negativas de la fiesta no se limitaron a las redes sociales, empezaron a afectar a su negocio. Clientes importantes cancelaron contratos y los inversores, antes deseosos de asociarse con él, se volvieron cautelosos. La imagen de hombre exitoso que tanto había cultivado se desmoronaba. Livia, su novia, quien antes lo idolatraba, comenzó a criticar abiertamente sus acciones, especialmente la forma en que había tratado a Elena. Las discusiones entre ellos se volvieron constantes, y el lujo que los rodeaba parecía cada vez más vacío. Rafael intentó desesperadamente revertir la situación, contrató agentes de prensa y forjó nuevas alianzas, pero la sombra del escándalo lo perseguía. Se sintió humillado, no por primera vez, pero ahora de una manera que le golpeó donde más le dolía, su orgullo y su fortuna. Con cada noticia sobre el éxito del proyecto de Daniel y su creciente admiración por Elena, la ira y el resentimiento de Rafael crecían. No podía aceptar que la mujer a la que intentaba destruir se alzara con más fuerza que nunca y con el apoyo de un hombre tan poderoso como Daniel. Elena, ajena a la caída de su ex, se centró en su nuevo camino. Una tarde, mientras revisaba documentos, Daniel la llamó a su oficina. «Elena, tengo una propuesta para ti», le dijo con un brillo en los ojos. «Estoy impresionado con tu trabajo. Me gustaría que asumieras la coordinación general de una nueva rama del proyecto, con más autonomía y responsabilidad. Es un reto, pero sé que puedes lograrlo». Elena sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. Era más de lo que hubiera podido soñar. Se dio cuenta de que el nuevo comienzo era real y que cada vez cobraba más impulso. La nueva responsabilidad del proyecto filantrópico de Daniel le dio a Elena un sentido de propósito que había perdido.
Se dedicó con fervor, organizando equipos, planificando estrategias y visitando a las comunidades beneficiarias. Con cada sonrisa de un niño que recibía útiles escolares o de una familia que obtenía acceso a agua potable, Elena sentía que iba por buen camino. Su admiración por Daniel creció, no solo por su generosidad, sino también por su visión y por su fe en ella. La cercanía entre Elena y Daniel se intensificó. Las reuniones de trabajo se convirtieron en largas conversaciones sobre la vida, sus desafíos y sus alegrías. Daniel, siempre reservado, se abrió a Elena de una manera que sorprendió incluso a sus empleados más veteranos. Compartió sus inquietudes, sus sueños de futuro e incluso algunas anécdotas de su infancia. Elena, a su vez, se sintió segura compartiendo sus propias experiencias, las penas del pasado y sus esperanzas para el futuro. Había una conexión innegable entre ellos, una comprensión mutua que trascendía lo profesional. Mientras tanto, la vida de Rafael seguía su caída en picado. La presión del negocio y la inestabilidad en su relación con Livia lo volvían cada vez más irritable e impulsivo. En un ataque de ira, tras una acalorada discusión, Livia lo confrontó. «¿No lo ves, Rafael? Lo estás perdiendo todo». «¿Y por qué?» «Por tu orgullo herido. Elena sigue adelante, y tú te ahogas en tu propia amargura». Las palabras de Livia fueron un duro golpe. Pero Rafael, cegado por la ira, simplemente la acusó de ingratitud. La relación entre Rafael y Livia llegó a su punto álgido. Cansada de las discusiones y la toxicidad, Livia decidió dejarlo. Se dio cuenta de que el hombre del que se había enamorado era en realidad una fachada, y que su brillantez era superficial. La partida de Livia fue otro golpe para Rafael, quien se encontró solo y cada vez más aislado. Sus otrora numerosos amigos comenzaron a distanciarse, perturbados por su comportamiento errático y su constante victimización. Elena, ajena a los detalles de la caída de Rafael, se sentía cada vez más cómoda con Daniel. Una noche, tras una larga reunión, Daniel la invitó a cenar. «Elena, sé que es una invitación fuera del horario laboral, pero me gustaría continuar nuestra conversación. Hay algo en ti que me intriga, y siento que tenemos mucho que compartir». Elena aceptó con el corazón latiendo con fuerza. Era un nuevo paso, un territorio inexplorado, pero la confianza que sentía en Daniel la impulsaba a seguir adelante. Sabía que esa cena podría ser el comienzo de algo mucho más grande que una simple colaboración profesional. La cena con Daniel fue diferente a lo que Elena esperaba. No hubo formalidades excesivas ni la presión de una cita romántica tradicional. En cambio, la conversación fluyó con sorprendente naturalidad, como si fueran viejos amigos que se reencontraran. Hablaron de su infancia, los desafíos que enfrentaron y los valores que los guiaron. Daniel reveló su lado más vulnerable, compartiendo las presiones de su posición y la soledad que a menudo la acompañaba. Elena, a su vez, se sinceró sobre el dolor de la traición y el difícil camino de la reconstrucción. A lo largo de la velada, Elena se dio cuenta de que Daniel no era solo el poderoso director ejecutivo que todos conocían. Era un hombre complejo, con una personalidad profunda y una sensibilidad que la cautivaron. Había una amabilidad en su mirada, una escucha atenta que la hacía sentir verdaderamente vista y comprendida. Con cada risa compartida, cada mirada cruzada, la conexión entre ellos se profundizaba. Al final de la cena, Daniel la llevó a casa, y su despedida estuvo marcada por un silencio reconfortante, cargado de un significado tácito. En los días siguientes, la dinámica entre Elena y Daniel cambió sutilmente. Las conversaciones en la oficina se volvieron más íntimas, las miradas más largas. El atento equipo del proyecto empezó a notar la creciente cercanía entre ambos y empezaron a circular rumores. Elena sintió una mezcla de euforia y aprensión. Se permitía sentir de nuevo, pero el miedo a salir lastimada seguía siendo una sombra persistente. A medida que se desarrollaba el nuevo capítulo en la vida de Elena, Rafael se hundía cada vez más en su propia oscuridad. La partida de Livia y la pérdida de importantes clientes lo dejaron en una situación financiera precaria.
se vio obligado a vender algunas de sus posesiones más valiosas para cubrir deudas y salvar las apariencias. La ira y la frustración lo consumían, y pasaba horas rumiando el pasado, culpando a Elena y Daniel de su desgracia. Su obsesión con Elena, que antes había sido solo una molestia, se transformó en un enfermizo deseo de venganza. Rafael empezó a seguir las noticias sobre Elena y Daniel con una intensidad inquietante. Cada artículo que elogiaba su trabajo o la creciente influencia de Daniel era como una puñalada en su corazón. Se sentía disminuido, reemplazado, y la idea de que Elena pudiera ser feliz con otro hombre le resultaba insoportable. En su mente retorcida, creía que Elena lo había manipulado, que toda la situación en la fiesta había sido un plan para arruinarlo. Una tarde, Rafael, en un momento de desesperación y rabia, decidió que debía actuar. No podía permitir que Elena viviera feliz mientras él sufría. Empezó a idear un plan, aún vago, para desestabilizar la vida de Elena y, de ser posible, dañar también a Daniel. La venganza, creía, era la única manera de restaurar su honor y poder. Para Rafael, el juego estaba lejos de terminar. La vida de Elena y Daniel siguió un ritmo de creciente armonía. El proyecto filantrópico prosperó bajo el liderazgo de Elena, y con cada logro, la admiración de Daniel por ella se intensificó. Las cenas se hicieron más frecuentes. Las conversaciones más íntimas y las caricias, antes casuales, ahora tenían una intención amable. Elena se sintió flotar, redescubriendo la alegría de conectar con alguien a un nivel tan profundo. Daniel fue paciente, respetuoso y, sobre todo, la hizo sentir segura. Una noche, durante una cena a la luz de las velas en un restaurante discreto, Daniel tomó la mano de Elena por encima de la mesa. «Elena», comenzó en voz baja y sincera, «sé que has pasado por mucho, y no quiero apresurar nada, pero quiero que sepas que lo que siento por ti va más allá de la admiración profesional. Te quiero profundamente». Elena sintió una calidez que le recorría el pecho. Las palabras de Daniel fueron un bálsamo para las heridas del pasado. Sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo también te quiero, Daniel, más de lo que jamás imaginé que sería posible». En ese momento, bajo la suave luz de las velas, comenzó a escribirse un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo de esperanza y un amor nacido de la resiliencia. A medida que su romance florecía, Rafael se hundía cada vez más en su obsesión. Su otrora turbio plan de venganza empezó a tomar forma. Pasó horas investigando a Elena y Daniel, buscando cualquier defecto, cualquier debilidad que pudiera explotar. Contrató a un investigador privado para que siguiera a Elena, con la esperanza de encontrar algo que pudiera usar en su contra. Con cada informe, cada foto, la ira de Rafael se intensificaba, alimentando su convicción de que estaba haciendo lo correcto. El detective, un hombre sin escrúpulos, proporcionó a Rafael información detallada sobre la rutina de Elena, sus encuentros con Daniel e incluso fragmentos de conversaciones. Rafael interpretó cada detalle a su manera, distorsionando la realidad para alimentar su narrativa de traición y manipulación. Creía que Elena usaba a Daniel para vengarse y que éste era solo una herramienta en sus manos. Rafael decidió que el primer paso sería desacreditar públicamente a Elena, tal como había intentado hacerlo en la fiesta. Planeaba filtrar información distorsionada a la prensa, insinuando que Elena estaba usando su posición en el proyecto filantrópico para beneficio personal o que su relación con Daniel era una farsa para ascender socialmente. Quería destruir la imagen que ella se había esforzado tanto por construir y, de paso, manchar la reputación de Daniel. Con la información en la mano, Rafael comenzó a contactar con periodistas y blogueros de chismes, ofreciendo exclusivas sobre la vida de Elena y Daniel. Tejió una red de mentiras y medias verdades, con la esperanza de que los medios, ávidos de escándalos, mordieran el anzuelo. Para Rafael, la venganza era un plato que se servía frío y estaba decidido a saborear cada bocado. Lo que no sabía era que Daniel, con su vasta red de contactos y experiencia en la gestión de crisis, ya iba un paso por delante, siempre atento a los movimientos de su antiguo rival. Rafael, consumido por la amargura, comenzó a ejecutar su plan.
Envió correos electrónicos anónimos a varias redacciones, adjuntando recortes de conversaciones y fotos tomadas por el detective, todo cuidadosamente editado para crear una narrativa de oportunismo y manipulación. Los mensajes insinuaban que Elena estaba utilizando a Daniel para ascender socialmente y que el proyecto filantrópico era solo una fachada para una relación inapropiada. Esperaba que la bomba explotara, manchando la imagen de Elena y, por extensión, la de Daniel. Sin embargo, Daniel Allianz no era hombre de dejar cabos sueltos. Su vasta experiencia en el mundo empresarial y su red de inteligencia siempre lo mantenían a la vanguardia. Incluso antes de que los correos electrónicos de Rafael llegaran a las bandejas de entrada de los periodistas más influyentes, el equipo de seguridad de Daniel había interceptado los intentos. Rastrearon el origen de los mensajes e identificaron a Rafael como el remitente. Daniel, con su habitual calma, convocó a su equipo legal y de comunicación. Rafael está intentando una nueva jugada, informó Daniel a sus abogados, mostrándoles las pruebas. Intenta desacreditar a Elena y al proyecto. No podemos permitirlo. La estrategia se ideó rápidamente. Antes de que se publicara ninguna noticia falsa, el equipo de Daniel contactaría a los medios de comunicación para presentar los hechos y las pruebas de la manipulación de Rafael. La idea no era solo contener el daño, sino también exponer la mala fe del exmarido de Elena. Elena, ajena al nuevo plan de Rafael, estaba inmersa en los preparativos para el lanzamiento de una nueva fase del proyecto, cuyo objetivo era ampliar el alcance de las acciones a otras ciudades. Ella y Daniel pasaron horas juntos, discutiendo detalles, compartiendo ideas y celebrando pequeñas victorias. Cada día, la confianza y el cariño entre ellos se profundizaban. Daniel, consciente de la necesidad de protegerla, decidió que era hora de ser transparente. Una tarde la llamó a su oficina. «Elena, necesito hablar contigo de algo serio», dijo con voz suave pero firme. «Rafael está intentando hacerte daño otra vez. Envió información falsa a la prensa, intentando manchar tu reputación y la del proyecto». Elena sintió un escalofrío. La sombra del pasado que creía haber dejado atrás parecía negarse a desaparecer. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué?», preguntó con la voz entrecortada. Daniel explicó la situación, mostrando las pruebas de la interceptación y el plan de Rafael. «No te preocupes, Elena. Mi equipo ya está trabajando. Ninguna de estas mentiras se publicará. Al contrario, la verdad sobre sus intenciones saldrá a la luz». La ira y la tristeza se mezclaron en el corazón de Elena, pero la presencia de Daniel, su calma y su determinación la reconfortaron. Comprendió que no estaba sola. Daniel no era solo su compañero de trabajo o su interés romántico, era su protector, su refugio. El intento de Rafael, en lugar de separarlos, solo fortaleció aún más el vínculo que los unía. La revelación de Daniel sobre las nuevas maquinaciones de Rafael impactó a Elena, pero su manejo de la situación la tranquilizó. El equipo de Daniel actuó con rapidez y eficacia. Se contactó a los medios de comunicación que habían recibido la información distorsionada de Rafael, y en lugar de publicar la calumnia, muchos decidieron investigar a fondo el origen de las acusaciones. La verdad, como Daniel había prometido, comenzó a salir a la luz. En lugar de artículos difamatorios contra Elena, surgieron informes que exponían el intento de Rafael de manipular a los medios. Periodistas de renombre, con la ayuda de las pruebas proporcionadas por el equipo de Daniel, revelaron el complot de venganza, detallando cómo Rafael había contratado a un detective e intentado difundir mentiras. La opinión pública, que previamente se había vuelto contra Rafael después de la fiesta, ahora lo veía como un hombre desesperado y vengativo. Su reputación, ya dañada, se derrumbó por completo. Rafael, al ver que su plan fracasaba, entró en pánico. Las pocas sociedades que aún le quedaban se disolvieron, y sus últimos clientes lo abandonaron. La presión financiera se volvió insoportable, y se encontró al borde de la bancarrota. La imagen de hombre exitoso que tanto apreciaba estaba en ruinas, y no había forma de reconstruirla. Se aisló, consumido por la vergüenza y la ira, incapaz de aceptar que su propia maldad había sido su perdición. Elena, por otro lado,
sintió un inmenso alivio. La sombra de Rafael, que la había perseguido durante tanto tiempo, finalmente pareció disiparse. La exposición de sus acciones no solo la despejó de cualquier sospecha, sino que también consolidó su imagen de mujer íntegra y resiliente. El proyecto filantrópico cobró aún más credibilidad, y la labor de Elena fue elogiada públicamente, atrayendo nuevos apoyos y recursos. La relación entre Elena y Daniel floreció aún más ante la adversidad. El apoyo y la protección de Daniel fortalecieron su vínculo, transformando la admiración mutua en un amor profundo e inquebrantable. Comenzaron a compartir no solo su trabajo, sino también sus vidas, encontrando en la compañía mutua la paz y la felicidad que ambos buscaban. Una noche, mientras contemplaban el atardecer desde el balcón del apartamento de Daniel, éste se volvió hacia Elena con los ojos llenos de cariño. «Elena», le dijo tomándole las manos, «eres la mujer más fuerte e inspiradora que he conocido. No puedo imaginar mi vida sin ti». Se arrodilló y sacó una cajita de su bolsillo. «¿Construirás un futuro conmigo? ¿Serás mi esposa?» Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de alegría y gratitud. El pasado, con su dolor y traición, parecía lejano, reemplazado por un presente de amor y esperanza. «Sí, Daniel, 1000 veces sí», respondió abrazándolo con fuerza. El atardecer tiñó el cielo de vibrantes tonos, presenciando el comienzo de un nuevo viaje para Elena, un viaje de amor, propósito y, finalmente, paz. La noticia del compromiso de Elena y Daniel se extendió rápidamente, no solo entre amigos y familiares, sino también en círculos sociales y empresariales. La reacción fue de sorpresa y, en su mayoría, de gran alegría. Quienes conocían la historia de Elena vieron el compromiso como un triunfo de resiliencia y amor verdadero, mientras que quienes admiraban a Daniel celebraron su felicidad. Las redes sociales, que anteriormente habían sido escenario de la humillación de Elena, ahora se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos. Los preparativos de la boda comenzaron con una energía contagiosa. Elena y Daniel optaron por una ceremonia íntima pero elegante que reflejara sus valores y el amor que los unía. Decidieron que parte de los fondos que se habrían gastado en una gran celebración se donaría al proyecto filantrópico, una decisión que les conmovió profundamente. Elena, con el apoyo de Daniel, se sumergió en los detalles, eligiendo cada elemento con cuidado, sintiéndose finalmente libres para soñar y construir un futuro feliz. Durante este tiempo, la conexión entre Elena y Daniel se profundizó aún más. Pasaron horas planeando no solo la boda, sino también el futuro de sus vidas juntos y el crecimiento de su proyecto. Daniel admiraba la fuerza e inteligencia de Elena, y ella, a su vez, encontró en él un compañero que la apoyaba incondicionalmente, que la hacía sentir valorada y querida. Con cada día que pasaba, la certeza de que habían encontrado a la persona ideal el uno en el otro se hacía más fuerte. Mientras Elena y Daniel celebraban su amor y forjaban un futuro prometedor, Rafael se encontraba en la cima de su decadencia. Las investigaciones sobre sus intentos de difamación no solo lo expusieron públicamente, sino que también revelaron irregularidades en sus negocios, lo que condujo a acciones legales y a la pérdida de todos sus bienes. Se encontró completamente aislado, sin amigos, sin dinero y despojado de la imagen que tanto se había esforzado por construir. La mansión, los autos de lujo, todo había desaparecido. Rafael, quien una vez ostentó poder y riqueza, ahora vivía una existencia solitaria y amargada, un oscuro reflejo de sus propias decisiones. Al enterarse del destino de Rafael, Elena sintió una punzada de tristeza, pero no de venganza. Había superado el dolor y la ira, y su enfoque estaba en el presente y el futuro con Daniel. El pasado, con sus lecciones y cicatrices, había moldeado a la mujer fuerte y compasiva en la que se había convertido. El día de la boda llegó radiante y lleno de promesas. Elena, deslumbrante con su vestido, caminó hacia Daniel, quien la esperaba en el altar con una sonrisa emotiva. La ceremonia fue sencilla pero llena de significado, con votos sinceros y miradas que prometían una vida de complicidad. Al intercambiar anillos,
Elena sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo, junto al hombre que la amaba y la valoraba por quien realmente era. El nuevo comienzo no fue solo una etapa, fue la base de una nueva y hermosa historia. La vida matrimonial de Elena y Daniel comenzó con la misma armonía y propósito que marcó el inicio de su relación. Su luna de miel fue un periodo de tranquilidad y descubrimiento mutuo, donde pudieron disfrutar de la compañía mutua lejos de las responsabilidades cotidianas. Viajaron a un lugar apartado, rodeados de naturaleza, donde las conversaciones fluían libremente y los lazos de amor se profundizaban a cada instante. Elena sintió una paz que jamás imaginó posible, y Daniel, a su lado, irradiaba una felicidad contagiosa. A su regreso, su rutina volvió a la normalidad, pero con una energía renovada y revitalizante. La casa que compartían se convirtió en un hogar, lleno de risas, proyectos compartidos y la calidez del amor genuino. El proyecto filantrópico, ahora bajo el liderazgo conjunto de Elena y Daniel, prosperó. Con la credibilidad y los recursos de Daniel y la pasión y visión de Elena, el proyecto se expandió a nuevas regiones, impactando la vida de miles de personas. Elena encontró su verdadera vocación, no solo como gerente, sino como agente de cambio, inspirando a otros con su historia de superación de la adversidad. Con cada éxito del proyecto, cada niño ayudado, cada comunidad transformada, Elena sentía que su camino había valido la pena. Las cicatrices del pasado no habían desaparecido por completo, pero se habían convertido en recordatorios de su fuerza y resiliencia. Acudió a Daniel, su compañero en todos los sentidos, y vio en él no solo al hombre que la amaba, sino también al catalizador de su propio redescubrimiento. Juntos, construyeron un legado de bondad y esperanza. En cuanto a Rafael, su destino quedó sellado por sus propias acciones. Las consecuencias legales y financieras de sus maquinaciones lo llevaron a la ruina total. Lo perdió todo: su fortuna, su reputación, sus amigos y su familia. Vivió sus días en un amargo aislamiento, consumido por el arrepentimiento y la incapacidad de aceptar la responsabilidad de su caída. Su historia se convirtió en un triste ejemplo de cómo la envidia y la venganza pueden destruir una vida. Elena y Daniel, por otro lado, siguieron un camino de luz. Aprendieron que el verdadero éxito no reside en la riqueza ni el poder material, sino en la capacidad de amar, perdonar y marcar la diferencia en la vida de los demás. La historia de Elena, que comenzó con una dolorosa traición, culminó con un final feliz, donde el amor, la resiliencia y el propósito se entrelazaron para crear una vida plena y significativa. Había encontrado no solo un nuevo amor, sino también a sí misma, más fuerte y completa que nunca. Pasaron los años y la historia de Elena y Daniel se convirtió en una fuente de inspiración. El proyecto filantrópico, que comenzó como una iniciativa local, creció exponencialmente, transformándose en una organización nacional con sucursales en varias ciudades y programas que impactaron positivamente la vida de miles de familias. Elena, con su visión y pasión, se convirtió en una figura pública respetada, invitada a dar conferencias y compartir su camino de superación y propósito. Ya no era solo la mujer traicionada, era la líder que forjaba un futuro mejor para muchos. Daniel, siempre a su lado, siguió siendo su mayor apoyo y compañero. Compaginaba sus responsabilidades como CEO con su compromiso con el proyecto, utilizando su influencia y recursos para abrir puertas y garantizar la sostenibilidad de la organización. Su colaboración ejemplificaba cómo el amor y el trabajo colaborativo podían generar un impacto significativo en el mundo. Su hogar era un remanso de paz y alegría, donde las conversaciones sobre el trabajo se mezclaban con planes de futuro y momentos de pura complicidad. Elena, al mirar atrás, vio el camino que había recorrido con serena claridad. Las heridas del pasado habían sanado, dejando solo sabiduría y gratitud. Comprendió que la traición de Rafael, por dolorosa que hubiera sido, fue el catalizador de su propia transformación. Fue el punto de inflexión que la impulsó a buscar un propósito mayor, a descubrir su fuerza interior y a encontrar el amor verdadero e incondicional. No guardaba rencor,
solo una profunda sensación de paz y la comprensión de que la vida, en su complejidad, siempre ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. En un día soleado, mientras visitaban una de las nuevas unidades del proyecto, Elena y Daniel observaban a los niños jugar en un parque infantil recién construido. Una sonrisa sincera iluminó el rostro de Elena. «¿Quién hubiera pensado, Daniel?», dijo, tomándole la mano, «que de un final tan doloroso nacería algo tan hermoso y significativo». Daniel la abrazó y le besó la coronilla. «La vida tiene sus propios planes, mi amor, y los nuestros, afortunadamente, se entrelazaron para construir algo que valiera la pena». Siguieron caminando, tomados de la mano, bajo el sol que les calentaba el rostro. La historia de Elena y Daniel no se trataba solo de superar la adversidad, sino de la capacidad humana de reinventarse, de encontrar el amor donde menos lo esperamos y de transformar el dolor en un motor de cambio. Habían construido no solo una vida juntos, sino un legado de esperanza, demostrando que incluso después de las tormentas más violentas, el sol siempre vuelve a brillar. Los años continuaron tejiendo el tapiz de las vidas de Elena y Daniel, añadiendo hilos de experiencia, sabiduría y un amor cada vez más profundo. El proyecto filantrópico, que se había convertido en la pasión de toda su vida, alcanzó reconocimiento internacional. Elena, con su inspirador liderazgo, fue galardonada con premios y honores, pero su mayor recompensa fue ver el verdadero impacto de su trabajo. Familias reestructuradas, jóvenes con un futuro prometedor y comunidades enteras revitalizadas. Se convirtió en una voz poderosa para el cambio social, recordando siempre a todos que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse y ayudar a los demás. Daniel, su pilar inquebrantable, continuó siendo el arquitecto silencioso detrás de muchos de los éxitos del proyecto. Su visión estratégica y su habilidad para desenvolverse en el complejo mundo corporativo garantizaron que la organización contara con los recursos y el apoyo necesarios para crecer. Observaba a Elena con inmenso orgullo, sabiendo que había encontrado no solo una esposa, sino un alma gemela que compartía sus valores y su deseo de marcar la diferencia. Su relación era un testimonio vivo de que el amor puede ser un motor de transformación, tanto personal como colectiva. Una tarde, sentados en el porche de su casa, con la suave brisa acariciando sus rostros, Elena y Daniel repasaron sus planes para la siguiente década del proyecto. Las páginas estaban llenas de nuevas metas, expansión y sueños aún más grandes. Elena dejó el bolígrafo y miró al horizonte, donde el sol se ponía en tonos naranjas y morados. «Es increíble pensar en todo lo que hemos construido, ¿verdad, Daniel?», murmuró con la voz cargada de emoción. «Parece que fue ayer cuando estaba perdida, sin saber a dónde ir». Daniel le apretó la mano. «Nunca te perdiste, mi amor. Simplemente buscabas tu camino, y agradezco haber tenido la oportunidad de caminar a tu lado». Sonrió, una sonrisa que la hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. «Tu historia demuestra que el dolor puede ser un trampolín hacia algo extraordinario. Convertiste tu propia adversidad en fuerza para ayudar al mundo». La vida de Rafael, en cambio, fue un eco lejano de una existencia desperdiciada. Consumido por sus decisiones y su incapacidad para redimirse, nunca logró resurgir. Su historia sirvió como un sombrío recordatorio de las consecuencias de la envidia y la amargura. Un marcado contraste con la luz que irradiaban Elena y Daniel. Elena y Daniel vivieron una vida plena, no solo de logros, sino de un amor que maduró con el tiempo, volviéndose más profundo y resiliente. Demostraron que la verdadera felicidad no reside en la ausencia de desafíos, sino en la capacidad de afrontarlos juntos, aprender del pasado y construir un futuro donde el amor, la compasión y el propósito reinen por encima de todo. La historia de Elena, la mujer que resurgió de las cenizas de la traición, se ha convertido en una leyenda, un testimonio eterno del poder de la esperanza y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Los años se convirtieron en décadas, y la historia de Elena y Daniel dejó de ser solo suya para convertirse en una narrativa que inspiró a generaciones. El proyecto filantrópico, ahora una fundación sólida y respetada,
continuó expandiendo su alcance, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad, manteniéndose fiel a los principios de compasión y empoderamiento que Elena y Daniel habían establecido. Habían creado un modelo de transformación social que se estudió y se replicó en diversas partes del mundo. Elena, con su cabello plateado y su mirada serena, seguía siendo la fuerza impulsora de la fundación. Su sabiduría y capacidad de inspirar eran legendarias. Se había convertido en la matriarca de un movimiento, una figura que encarnaba la idea de que la adversidad puede ser terreno fértil para el mayor crecimiento. Sus conferencias, antes centradas en su propia superación personal, ahora se centraban en cómo cada individuo puede encontrar su propósito y contribuir a un mundo mejor. Daniel, siempre a su lado, envejeció con la misma gracia y dignidad. Se había alejado de la gestión diaria de su negocio para dedicarse por completo a la fundación, presidiendo la junta directiva y siendo mentor de la nueva generación de líderes. El amor entre ellos, probado y fortalecido por el tiempo, fue la piedra angular sobre la que se cimentó toda su vida y obra. Compartieron una mirada de profunda comprensión y un silencio reconfortante que decía mucho del camino que habían recorrido juntos. En una gala para conmemorar el 50º aniversario de la fundación, Elena y Daniel subieron al escenario recibiendo los aplausos de un público emocionado. Elena, con la voz entrecortada por la gratitud, miró a Daniel. Todo esto, comenzó con un profundo dolor, una traición que se sintió como el final. Pero Daniel me demostró que el final puede ser solo el principio. Me enseñó que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una fuerza que nos impulsa a ser mejores, a hacer más, a soñar en grande. Daniel, tomándole la mano, añadió, y Elena me enseñó que la resiliencia es la mayor de las virtudes, que la compasión puede sanar heridas y que juntos podemos mover montañas. Nuestra historia demuestra que, incluso en las sombras más oscuras, la luz del amor y el propósito siempre encuentra la manera de brillar. La vida de Rafael, por otro lado, se había desvanecido en la oscuridad, un sombrío recordatorio de un camino no elegido. Su nombre rara vez se mencionaba, y cuando lo hacía, solo contrastaba con la grandeza de la vida que Elena y Daniel habían construido. Elena y Daniel de la mano observaban a la nueva generación de voluntarios y líderes de la fundación, jóvenes llenos de energía e ideales, listos para continuar el legado que habían comenzado. Sabían que su historia, con todos sus altibajos, había cumplido su propósito. No era solo una historia de amor y resiliencia, sino un testimonio perdurable del poder de la decisión, la fe y la inquebrantable creencia en la capacidad humana de transformar el dolor en esperanza, y un nuevo comienzo en un legado eterno. Las décadas se convirtieron en un siglo de impacto, y la Fundación Elena y Daniel se convirtió en una institución global, un faro de esperanza e innovación social. Sus nombres eran sinónimo de resiliencia, compasión y liderazgo transformador. Aunque Elena y Daniel ya no estaban físicamente presentes para guiar la fundación, su espíritu y sus principios continuaron impregnando cada iniciativa, cada programa y cada vida tocada. La nueva generación de líderes, muchos de los cuales se habían inspirado directamente en sus historias y enseñanzas, llevaron la antorcha con la misma pasión y dedicación. La casa que una vez albergó a Elena y Daniel, testigo de tantos momentos de alegría y planificación, se transformó en un centro de memoria e inspiración, un archivo viviente de su trayectoria. Visitantes de todo el mundo acudieron para conocer a la mujer que transformó el dolor en propósito y al hombre que la apoyó incondicionalmente. Fotografías, documentos y testimonios contaron la historia de un amor que no solo superó la adversidad, sino que también sentó las bases de un legado que trascendió sus propias vidas. La historia de Rafael, mientras tanto, se había desvanecido por completo, convirtiéndose en una nota al pie olvidada de la historia, un recordatorio silencioso de un camino que lleva a la ruina. Su nombre ya no evocaba ira ni tristeza en nadie, solo la indiferencia del tiempo que borra lo insustancial. En uno de los jardines de la fundación, donde una estatua de Elena y Daniel tomados de la mano adornaba el centro,
un joven voluntario leyó un fragmento del diario de Elena. Las palabras resonaron con la misma fuerza que cuando fueron escritas. La vida es un tapiz complejo, tejido con hilos de alegría y tristeza, de éxito y fracaso. Pero es cómo elegimos manejar cada hilo lo que define la belleza final de la obra. Elijo tejer con amor, con perdón y con la firme convicción de que, incluso después de las noches más oscuras, el amanecer siempre llega, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. La joven cerró el diario con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa de esperanza. Comprendió que la historia de Elena y Daniel no se trataba solo de un final feliz, sino de un viaje continuo para encontrar el sentido, construir puentes y dejar un mundo mejor que el que encontraron. Su amor, que nació entre la traición y el dolor, se había convertido en una fuerza eterna, un legado que seguiría inspirando y transformando vidas para las generaciones venideras. Y así, la narrativa de Elena y Daniel se convirtió en más que una historia. Se convirtió en una leyenda, un testimonio perdurable del poder del espíritu humano. El tiempo, en su implacable marcha, transformó la Fundación Elena y Daniel en un pilar de la humanidad, un faro que guiaba no solo a comunidades, sino a naciones enteras, hacia un futuro más justo y compasivo. Lo que comenzó como la respuesta de una mujer al dolor y el apoyo inquebrantable de un hombre, floreció en un movimiento global que trascendió fronteras y culturas. Los nombres de Elena y Daniel se susurraron con reverencia, no como figuras históricas lejanas, sino como los arquitectos de una filosofía de vida que demostró que la bondad y la resiliencia podían, sin duda, cambiar el mundo. La sede principal de la Fundación, un complejo arquitectónico que armonizaba modernidad y naturaleza, albergaba centros de investigación, escuelas de liderazgo y espacios para la colaboración internacional. Allí, jóvenes de todo el mundo se formaron en los principios de Elena: empatía, valentía y una firme convicción en el potencial humano. Aprendieron a transformar los desafíos en oportunidades, sanar heridas sociales y construir puentes donde antes había muros. La esencia del legado de Daniel, su visión estratégica y su compromiso con la sostenibilidad garantizaron que la Fundación siguiera innovando y adaptándose a los nuevos desafíos del siglo. Una tarde de otoño, la joven historiadora, la doctora Sofía Almeida, revisaba los antiguos archivos digitales de la Fundación. Preparaba un documental sobre los orígenes del movimiento y se topó con una grabación de audio de Elena, grabada en sus últimos años. Su voz, aunque envejecida, transmitía la misma pasión y claridad de antes. «No se trata de borrar el pasado», dijo Elena, «sino de aprender de él. Cada cicatriz cuenta una historia de superación, y cada acto de amor, por pequeño que sea, es un ladrillo en la construcción de un mundo donde nadie se sienta solo ni desamparado». Sofía sintió un escalofrío. El mensaje era tan relevante hoy como lo había sido décadas atrás. La historia de Rafael, el catalizador del dolor inicial de Elena, se había disuelto en el polvo del tiempo, sin dejar rastro significativo. Era un recordatorio de que la amargura y la venganza son fugaces, mientras que el amor y el propósito echan raíces profundas y duraderas. El doctor Almeida comprendió que la verdadera grandeza de Elena y Daniel residía no solo en las obras que construyeron, sino en la semilla de esperanza que sembraron en los corazones de millones. Demostraron que la vida, incluso después de la mayor adversidad, ofrece la oportunidad de renacer, un redescubrimiento de sí mismo y un propósito que puede resonar a través de los siglos. Su historia no fue un cuento con un final predefinido, sino una invitación constante para que cada persona encuentre su propia luz y la use para iluminar el camino de los demás. La doctora Sofía Almeida, conmovida por la profundidad de las palabras de Elena y la magnitud del legado de la Fundación, dedicó los años siguientes a producir su documental. Titulado El tapiz de la esperanza, el legado de Elena y Daniel, el documental se estrenó con gran éxito, trascendiendo las barreras académicas y llegando a millones de personas en todo el mundo. Sofía no solo narró la historia de resiliencia y amor, sino que también profundizó en las complejidades de la naturaleza humana, explorando cómo el dolor
puede ser la cuna de la compasión y cómo la decisión de perdonar puede ser el acto más revolucionario de todos. El documental despertó un nuevo interés en la Fundación Elena y Daniel, una generación que quizá conocía sus nombres, pero desconocía la profundidad de su trayectoria, quedó cautivada. Escuelas y universidades incorporaron la historia de Elena y Daniel en sus programas de estudio, utilizándola como caso práctico sobre resiliencia, liderazgo ético e impacto social. El centro conmemorativo en su antigua sede experimentó un aumento exponencial de visitantes, todos en busca de una conexión más profunda con las raíces de un movimiento que había transformado el mundo. La proyección del documental en una comunidad pequeña y remota, una de las primeras en recibir el apoyo de la Fundación hace décadas, fue particularmente conmovedora. Una anciana, con lágrimas en los ojos, contó al equipo de Sofía cómo Elena y Daniel habían llegado allí en un momento de desesperación, trayendo no solo recursos, sino también una fe inquebrantable en la capacidad de la gente para levantarse de nuevo. Nos enseñaron que no nos definen nuestras caídas, sino nuestra voluntad de levantarnos, dijo con la voz entrecortada. Nos dieron más que ayuda, nos dieron esperanza. Sofía comprendió que el verdadero legado de Elena y Daniel no residía solo en las estructuras físicas o los programas de la Fundación, sino en la semilla de dignidad y propósito que habían sembrado en innumerables corazones. Su historia era un recordatorio constante de que en un mundo a menudo cínico y fragmentado, el amor, la compasión y la resiliencia eran fuerzas capaces de mover montañas y construir un futuro donde la humanidad pudiera florecer. El documental no fue el final de la historia, sino un nuevo capítulo que aseguraba que la melodía de la esperanza siguiera resonando, inspirando a cada nueva generación a tejer su propia parte en el tapiz de la vida. El rotundo éxito de El tapiz de la esperanza no fue un fin en sí mismo, sino un catalizador para una nueva era de compromiso con el legado de Elena y Daniel. La fundación, ya consolidada, vio una afluencia de nuevos voluntarios y donantes, todos inspirados por la historia de resiliencia y el impacto tangible que reveló el documental. La doctora Sofía Almeida, ahora una figura destacada en el ámbito de la historia social, continuó colaborando con la Fundación, ayudando a digitalizar y preservar los archivos, asegurando que la riqueza de sus experiencias y enseñanzas fuera accesible para todos. Entre los muchos jóvenes profundamente conmovidos por la película se encontraba Luca, estudiante de sociología de una de las comunidades que la Fundación había transformado. Luca creció escuchando historias sobre Elena y Daniel de sus abuelos, quienes habían sido beneficiarios directos de los primeros programas de apoyo. Sin embargo, el documental le permitió comprender mejor la magnitud de lo que habían construido. No solo vio la ayuda material, sino también la filosofía que la sustentaba, la convicción de que cada individuo tiene el poder de reescribir su propia historia. Inspirado, Luca decidió dedicar su tesis doctoral a estudiar la evolución del modelo Elena Daniel de desarrollo comunitario. Pasó meses inmerso en los archivos de la Fundación, entrevistando a antiguos colaboradores y visitando las comunidades transformadas. Descubrió que el legado no era estático. Respiraba, crecía y se adaptaba. Los principios de empatía y empoderamiento de Elena se habían fusionado con la visión estratégica de Daniel para crear un sistema resiliente capaz de afrontar nuevos desafíos sociales y ambientales. Durante una de sus excursiones, Luca encontró un pequeño cuaderno de Daniel, nunca antes digitalizado, escondido entre papeles viejos. En él, Daniel había escrito: Elena me enseñó que la mayor riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, y que el verdadero éxito no se mide por las alturas que alcanzamos, sino por la profundidad del impacto que dejamos en la vida de los demás. Luca sintió una profunda conexión con esas palabras. Comprendió que la historia de Elena y Daniel no se trataba solo de una pareja extraordinaria, sino de la esencia de la humanidad, la capacidad de transformar el dolor en propósito, la traición en perdón y el amor en un legado que perdura a través del tiempo. Este capítulo no fue el final, sino una reafirmación
de que el tapiz de la esperanza seguiría siendo tejido, hilo a hilo, por quienes se atrevieron a soñar y actuar, manteniendo viva la llama que Elena y Daniel habían encendido. El descubrimiento del cuaderno de Daniel marcó un antes y un después para Luca. Las notas, repletas de reflexiones personales y estrategias a largo plazo, revelaron una perspectiva aún más profunda de la visión del fundador. Daniel no solo era el pilar de Elena, era un pensador visionario que comprendía la importancia de construir un legado que perdurara en el tiempo, adaptándose y evolucionando con las necesidades del mundo. Luca incorporó estas nuevas perspectivas a su tesis, que rápidamente se convirtió en una obra fundamental sobre filantropía y desarrollo sostenible. La tesis publicada y ampliamente aclamada de Luca no solo consolidó su reputación académica, sino que también lo impulsó a una posición de liderazgo dentro de la Fundación Elena y Daniel. Fue invitado a dirigir el Departamento de Innovación Social, un área dedicada a explorar nuevas metodologías y tecnologías para expandir el impacto de la fundación. Luca sintió el peso de la responsabilidad, pero también una profunda conexión con el propósito que Elena y Daniel habían establecido. Veía su trabajo no solo como una carrera, sino como una continuación directa de ese tapiz de esperanza. Bajo el liderazgo de Luca, la fundación lanzó iniciativas audaces, utilizando inteligencia artificial para mapear las necesidades sociales en tiempo real y desarrollar soluciones personalizadas. Se implementaron proyectos de agricultura regenerativa y energía renovable en comunidades marginadas, siguiendo la premisa de Daniel de que la sostenibilidad ambiental y social van de la mano. Sin embargo, la esencia se mantuvo, un enfoque en el empoderamiento individual y comunitario, la creencia en la capacidad de cada persona para recuperarse y prosperar. Un día lluvioso, Luca visitó el centro de memoria, el antiguo hogar de Elena y Daniel. Se detuvo ante una fotografía de la pareja, joven y llena de esperanza, al comienzo de su viaje. Reflexionó sobre cómo una traición y un profundo dolor se habían transformado en un motor para el bien común. La historia de Rafael, olvidada hacía tiempo, era solo un contraste lejano, una sombra que realzaba la luz que Elena y Daniel habían irradiado. Luca comprendió que el legado no era una estatua inmutable, sino un río que fluía, siempre en renovación y manteniendo su fuente pura. Sintió la presencia de Elena y Daniel no como fantasmas del pasado, sino como guías silenciosos que lo inspiraban a seguir tejiendo los hilos de la compasión y la resiliencia en el vasto tapiz de la humanidad. El capítulo no marcó el final de una era, sino la promesa de que la llama encendida por el amor inquebrantable y un propósito inquebrantable seguiría iluminando el camino para las generaciones venideras. Bajo el liderazgo visionario de Luca, el Departamento de Innovación Social de la Fundación Elena y Daniel prosperó, convirtiéndose en un laboratorio de ideas y soluciones para los desafíos más urgentes del siglo. La inteligencia artificial, antes una herramienta futurista, se integró de forma ética y eficaz, lo que permitió a la Fundación identificar patrones de vulnerabilidad en tiempo real y dirigir recursos con una precisión sin precedentes. Las comunidades de regiones áridas, por ejemplo, vieron la implementación de sistemas de desalinización con energía solar, transformando tierras áridas en oasis productivos y garantizando la seguridad alimentaria. Uno de los proyectos más emblemáticos de esta nueva etapa fue el programa Raíces del Futuro, que combinó la educación digital con prácticas agrícolas sostenibles. En una pequeña aldea de África Occidental, donde la desertificación amenazaba los medios de vida, jóvenes recibieron capacitación en codificación y análisis de datos, a la vez que aprendieron técnicas de agroforestería y gestión del agua. El resultado fue una generación de líderes locales que no solo restauraron la fertilidad de sus tierras, sino que también crearon aplicaciones para optimizar la distribución de cultivos y conectar a los productores con los mercados globales, manteniendo al mismo tiempo la esencia de la autosuficiencia y el respeto por la naturaleza que Daniel tanto valoraba. Luca, al presenciar estos éxitos, sintió una profunda satisfacción. Sabía que no solo dirigía una organización,
estaba alimentando un ecosistema de esperanza. En sus viajes se encontraba a menudo con los nietos y bisnietos de los primeros beneficiarios de la fundación, personas cuyas vidas habían sido moldeadas por esa semilla inicial de bondad. Hablaban de Elena y Daniel no como figuras históricas lejanas, sino como ancestros espirituales cuyos valores se transmitían de generación en generación. En un discurso en la conferencia anual de la Fundación, Luca compartió el extracto que había descubierto en el cuaderno de Daniel. Elena me enseñó que la mayor riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, y que el verdadero éxito no se mide por las alturas que alcanzamos, sino por la profundidad del impacto que dejamos en la vida de los demás. Hizo una pausa, observando al diverso público de líderes, voluntarios y beneficiarios. Estas palabras, continuó, son nuestra luz. Nos recuerdan que, aunque las herramientas y los desafíos cambian, la esencia de nuestro trabajo sigue siendo la misma. Construir un mundo donde cada ser humano tenga la oportunidad de prosperar, donde la compasión sea nuestra moneda más valiosa y donde el legado de amor de Elena y Daniel siga siendo nuestra inspiración eterna. El capítulo no se trató solo de continuidad, sino de la evolución de un sueño. La Fundación, bajo su nueva administración, demostró que un verdadero legado no se fosiliza en el pasado, sino que se adapta, innova y se expande, siempre fiel a los principios que lo originaron, tejiendo hilos nuevos y vibrantes en el infinito tapiz de la esperanza humana. El reconocimiento mundial de la Fundación Elena y Daniel alcanzó un nuevo nivel cuando Luca, en representación de la organización, recibió el prestigioso Premio Nobel de la Paz. La ceremonia en Oslo fue un momento de profunda emoción, no solo para Luca y el personal de la Fundación, sino también para los millones de personas cuyas vidas habían sido transformadas. En su discurso de aceptación, Luca no habló de sí mismo, sino de la visión de Elena y Daniel, la resiliencia del espíritu humano y el poder inquebrantable del amor y la compasión para construir un mundo más justo. Citó a Elena: la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia y dignidad para todos. Tras la ceremonia, Luca regresó a la sede de la Fundación, sintiendo el peso y el honor del premio. Recorrió los pasillos, donde las fotografías de Elena y Daniel adornaban las paredes, y sintió una conexión palpable con ellos. El premio no fue el final de un viaje, sino la confirmación de que el camino que habían forjado, nacido del dolor y forjado con un propósito, era el correcto. La Fundación, ahora una potencia mundial, estaba lista para asumir retos aún mayores. Uno de estos desafíos surgió en forma de una crisis climática sin precedentes, que obligó a millones de personas a huir de sus hogares. La Fundación Elena y Daniel, bajo el liderazgo de Luca, lanzó el Arco de la Esperanza, un ambicioso programa que combinaba la experiencia en innovación social con una red global de apoyo humanitario. Utilizando inteligencia artificial para predecir los patrones migratorios e identificar las zonas de mayor necesidad, la Fundación estableció centros de recepción que no solo proporcionaban refugio y alimento, sino también oportunidades de educación y formación profesional, permitiendo a los desplazados reconstruir sus vidas con dignidad. En uno de estos centros, Luca conoció a una joven refugiada que, a pesar de haberlo perdido todo, demostró una resiliencia extraordinaria. Estaba aprendiendo a programar y soñaba con usar la tecnología para ayudar a su comunidad a adaptarse a las nuevas realidades climáticas. Al hablar con ella, Luca vio un reflejo del espíritu de Elena, la capacidad de transformar la adversidad en un catalizador de fuerza interior y esperanza. Comprendió que el legado de Elena y Daniel no era una historia estática, sino una fuerza viva y dinámica que seguía manifestándose en cada acto de bondad, en cada proyecto innovador y en cada vida que encontraba un nuevo propósito. El Premio Nobel era un reconocimiento, pero la verdadera recompensa residía en la continuidad de ese tapiz de esperanza, tejido por las manos de cada generación, bajo la inspiración eterna de un amor que desafió el tiempo y la adversidad. Este capítulo no era el punto final, sino la celebración de un legado que, como un río caudaloso, seguiría fluyendo,
alimentando la vida y la esperanza donde quiera que fuera. El Premio Nobel de la Paz catapultó a la Fundación Elena y Daniel a la escena mundial, amplificando su voz y capacidad de movilización. El Arco de la Esperanza se expandió rápidamente, estableciendo alianzas con gobiernos, otras ONG y empresas tecnológicas, creando una red de apoyo sin precedentes para las comunidades más afectadas por el cambio climático. Luca, ahora una figura internacional destacada, utilizó su plataforma para abogar por políticas más justas y sostenibles, siempre basadas en los principios de dignidad y empoderamiento que Elena y Daniel habían defendido. La fundación ya no se limitaba a responder a las crisis. Se convirtió en una fuerza proactiva en la prevención y el desarrollo de la resiliencia. Se creó una nueva rama, el Laboratorio de Futuros Sostenibles, para investigar y desarrollar soluciones innovadoras para la adaptación climática, desde nuevos cultivos, resistentes a la sequía, hasta arquitectura que se integra armoniosamente con los ecosistemas cambiantes. La visión de sostenibilidad de Daniel, antes adelantada a su tiempo, era ahora la piedra angular de cada proyecto. En medio de esta expansión, Luca nunca perdió de vista la esencia humana de su trabajo. Visitaba con frecuencia los centros Arco de la Esperanza, donde hablaba con familias, escuchaba sus historias y era testigo de la inquebrantable fuerza del espíritu humano. En una de esas visitas, en una comunidad costera que había sido reubicada debido al aumento del nivel del mar, conoció a una artista local que, con el apoyo de la fundación, había transformado los escombros de su antigua casa en esculturas que narraban la historia de su resiliencia. Sus obras, llenas de colores vibrantes y formas orgánicas, eran un testimonio de la capacidad humana para encontrar belleza y propósito incluso en la pérdida. La artista, cuyo nombre era Elara, le explicó a Luca que las esculturas no representaban lo perdido, sino lo encontrado, una nueva comunidad, una nueva esperanza y la fuerza para empezar de cero. Elena y Daniel nos enseñaron que la vida es como el mar, dijo Elara con los ojos brillantes. A veces las olas nos derriban, pero siempre hay una nueva ola que nos impulsa hacia adelante si tenemos el coraje de remar. Luca sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Elara reflejaban la propia trayectoria de Elena, la mujer que transformó el dolor en un legado de amor. Comprendió que el premio Nobel era solo un símbolo. La verdadera victoria residía en la capacidad de la Fundación para seguir inspirando este coraje, resiliencia y esperanza en cada persona. Este capítulo no fue la culminación de un logro, sino una reafirmación de que el legado de Elena y Daniel era una fuerza viva, palpitante y en constante evolución, un testimonio eterno del poder transformador del espíritu humano. La creciente influencia de la Fundación Elena y Daniel, si bien celebrada, también atrajo la atención de fuerzas menos benévolas. En un mundo cada vez más polarizado y saturado de información, comenzó a surgir una sofisticada campaña de desinformación con el objetivo de socavar la credibilidad de la Fundación. Noticias falsas sobre el origen de sus fondos, la eficacia de sus programas e incluso la integridad de sus líderes, incluido Luca, comenzaron a circular en redes sociales y plataformas poco conocidas. El ataque fue insidioso, buscando sembrar la duda y erosionar la confianza que la Fundación había construido durante décadas. Luca sintió el peso de esta nueva batalla. El equipo de comunicaciones de la Fundación estaba en alerta máxima, y muchos sugirieron una respuesta agresiva exponiendo a los detractores con datos y cifras. Sin embargo, Luca dudó. Recordó las palabras de Elena sobre la importancia de la verdad y la compasión, y cómo Daniel siempre buscaba soluciones que fueran más allá de la reacción inmediata, centrándose en construir algo duradero. Una guerra de palabras podría desviar a la Fundación de su misión principal. En lugar de contraatacar con la misma moneda, Luca propuso un enfoque diferente, inspirado en la esencia del legado de Elena y Daniel. La voz del pueblo. Lanzó Hilo de Verdad, una plataforma digital global donde los beneficiarios de los programas de la Fundación podían compartir sus historias, experiencias y testimonios en video,
audio y texto sin filtros. La idea era simple: dejar que la verdad hablara por sí sola, a través de las voces de aquellos cuyas vidas habían sido realmente transformadas. La respuesta fue abrumadora. Desde aldeas remotas de África hasta comunidades costeras reubicadas, personas de todas las edades y orígenes comenzaron a enviar sus historias. Una joven madre del Arco de la Esperanza compartió cómo la fundación la ayudó a reconstruir su hogar y a matricular a sus hijos en la escuela, brindándoles un futuro. Un agricultor del Laboratorio de Futuros Sostenibles exhibió con orgullo su abundante cosecha, fruto de las técnicas que aprendió en la fundación. Las historias eran crudas, auténticas y profundamente humanas, y rápidamente se convirtieron en un poderoso antídoto contra la ola de desinformación. Luca observó el flujo de testimonios con profunda gratitud. Comprendió que la verdadera fuerza del legado de Elena y Daniel no residía solo en grandes proyectos o premios, sino en su capacidad de tocar y transformar vidas individuales, una a una. El hilo de la verdad no era solo una plataforma, era el tapiz mismo de la esperanza que se desplegaba, tejido a partir de las experiencias reales de millones de personas. El capítulo no se trataba de ganar una batalla de narrativas, sino de reafirmar que la autenticidad y el impacto humano siempre serían los pilares inquebrantables de un legado cimentado en el amor y la compasión. La estrategia del hilo de la verdad resultó ser una jugada maestra. La autenticidad de las historias compartidas por los beneficiarios tuvo una repercusión mucho mayor que cualquier campaña de contraataque. La ola de desinformación, confrontada con la realidad tangible del impacto de la Fundación, comenzó a menguar, y la credibilidad de la Fundación Elena y Daniel resurgió aún más fuerte, cimentada por las voces de millones de personas. Luca sintió alivio, pero también una confirmación. La verdad, cuando la dicen quienes la viven, tiene un poder incomparable. Con la crisis de desinformación bajo control, Luca centró su atención en un nuevo y ambicioso proyecto: la creación de una Universidad de la Esperanza. La idea era establecer una institución de educación superior que no solo ofreciera educación formal, sino que también sirviera como centro de investigación e innovación enfocado en soluciones a los desafíos globales, siempre con la filosofía de Elena y Daniel como eje central. La universidad sería un referente para jóvenes líderes de todo el mundo, especialmente aquellos de comunidades marginadas, ofreciendo becas completas y un plan de estudios que combinara la excelencia académica con la participación práctica en proyectos de desarrollo sostenible. La Universidad de la Esperanza se construiría en un sitio simbólico, una vasta extensión de terreno que, décadas antes, había sido uno de los primeros proyectos de reforestación de la Fundación, transformando un desierto en un frondoso bosque. La arquitectura del campus sería innovadora, utilizando materiales sostenibles e integrándose a la perfección con el entorno natural, un testimonio vivo de la visión de Daniel de armonía entre el hombre y la naturaleza. Luca se dedicó en cuerpo y alma a este proyecto. Veía la universidad como la culminación del legado de Elena y Daniel, un lugar donde la semilla de la esperanza pudiera sembrarse en mentes jóvenes y fértiles, creciendo hasta convertirse en un bosque de innovación y compasión. Imaginó aulas llenas de estudiantes de diversas culturas, trabajando juntos para encontrar soluciones a la pobreza, el cambio climático y la injusticia social, inspirados por las historias y los principios de los fundadores. En una tarde soleada, Luca paseaba por el terreno de la futura universidad, donde ya se estaban colocando los primeros cimientos. Se detuvo a la sombra de un árbol centenario, plantado por Daniel en uno de los primeros proyectos. Cerró los ojos y casi podía oír las voces de Elena y Daniel, un susurro de aprobación en el viento. Sabía que la universidad no sería solo un edificio, sino un santuario de conocimiento y propósito, un lugar donde el amor y la resiliencia seguirían enseñándose y viviéndose, asegurando que el tapiz de la esperanza nunca dejara de tejerse, hilo a hilo, para las generaciones venideras. Este capítulo marcó el inicio de un nuevo amanecer, donde el legado se transformaría en un faro de educación,
e inspiración para el mundo. La inauguración de la Universidad de la Esperanza fue un evento que superó todas las expectativas. Líderes mundiales, académicos de renombre, antiguos beneficiarios de la fundación y los primeros estudiantes se reunieron en el campus que se alzaba majestuoso y armonioso en medio del bosque que antaño fue un desierto. La ceremonia fue sencilla pero cargada de significado, con discursos que celebraron no solo la educación, sino también el poder transformador de la visión y la perseverancia. Luca, junto con miembros de la junta directiva de la fundación, observó a la multitud con una mezcla de orgullo y humildad. El currículo de la universidad era tan innovador como su arquitectura. Los cursos no se limitaban a las disciplinas tradicionales, eran interdisciplinarios, se centraban en proyectos y se sumergían en la realidad de los desafíos globales. Estudiantes de ingeniería trabajaron junto a sociólogos para desarrollar soluciones de vivienda sostenible para comunidades desplazadas. Biólogos marinos colaboraron con especialistas en ética para crear políticas de conservación de los océanos. Cada semestre los estudiantes dedicaban tiempo a la práctica, aplicando sus conocimientos a proyectos reales de la Fundación Elena y Daniel, experimentando de primera mano el impacto de su trabajo. La primera clase fue un microcosmos del mundo, jóvenes de todo el planeta, muchos de ellos provenientes de la adversidad, pero unidos por la sed de conocimiento y el deseo ardiente de marcar la diferencia. Eran los herederos del espíritu de Elena y Daniel, llevando la antorcha de la esperanza en el futuro. Luca se reunía frecuentemente con los estudiantes, compartiendo historias de la fundación y animándolos a pensar en grande, a ser audaces en sus soluciones y a nunca olvidar la humanidad detrás de cada problema. En una de esas conversaciones informales, un estudiante de una pequeña isla del Pacífico, cuya comunidad se había visto gravemente afectada por el aumento del nivel del mar, le preguntó a Luca cuál era el secreto para mantener la esperanza ante desafíos tan abrumadores. Luca sonrió, recordando a Elena. «El secreto», respondió, «no es ignorar la oscuridad, sino encontrar la pequeña llama interior y protegerla, y luego encontrar otras llamas y unirlas. La esperanza no es una emoción pasiva, es una acción. Es la decisión de seguir sembrando semillas, incluso cuando la tierra parece estéril, porque crees en la primavera». Las palabras de Luca resonaron en los corazones de los jóvenes, inspirándolos a abrazar su misión con aún mayor fervor. La Universidad de la Esperanza no era solo un centro de aprendizaje, era un catalizador del cambio, una cuna para futuros líderes que continuarían tejiendo el vasto y complejo tapiz de la humanidad. El capítulo no se trataba solo de abrir una institución, sino de perpetuar un legado, asegurando que la visión de Elena y Daniel siguiera floreciendo, moldeando mentes y corazones para un futuro más brillante y compasivo. Habían pasado décadas desde la inauguración de la Universidad de la Esperanza. Luca, ahora con canas y la sabiduría grabada en cada línea de su rostro, observaba el campus desde la ventana de la oficina que antaño había sido de Daniel. El bosque circundante se había vuelto aún más denso y vibrante, y los edificios universitarios, antaño nuevos, ahora parecían arraigados en el paisaje, testigos silenciosos de incontables generaciones de estudiantes que habían pasado por sus residencias. Ese día la fundación celebró su centenario. El evento fue grandioso, pero Luca prefirió la tranquilidad de su oficina, revisando viejos cuadernos y fotografías. Su mirada se posó en una imagen descolorida de Elena y Daniel, jóvenes, sonrientes, con un destello de esperanza en los ojos. Recordó el dolor inicial, la abrumadora pérdida que lo desencadenó todo y cómo la resiliencia de Elena transformó la tragedia en un faro de compasión. De repente, un suave golpe en la puerta lo hizo volver. Era Sofía, la decana de la Universidad de la Esperanza, una exalumna del Arco de la Esperanza, a quien Luca había conocido cuando era solo una niña refugiada. Sus ojos brillaban con la misma determinación que había visto en Elena. «Luca», dijo con una cálida sonrisa, «los estudiantes quieren que vengas, te han preparado una sorpresa». Luca la siguió al auditorio principal, repleto. En el escenario,
Un coro de cientos de estudiantes de todas las etnias y culturas comenzó a cantar una canción que nunca había escuchado, pero que le resultaba familiar. La letra hablaba de semillas plantadas en el dolor, de ríos que fluyen hacia el mar, de manos que se unen para construir puentes. La melodía era suave pero potente, y las voces armoniosas llenaban el espacio con una energía palpable. Mientras cantaban, las imágenes proyectadas en la pantalla mostraban la historia de la fundación. El pequeño jardín de Elena, los primeros proyectos de Daniel, las comunidades transformadas, el premio Nobel, el hilo de la verdad, la construcción de la universidad, y luego las imágenes se transformaron, mostrando el futuro. Ciudades sostenibles, campos verdes en desiertos, niños sonrientes en las escuelas, científicos trabajando en laboratorios avanzados, todos los frutos de un legado que seguía creciendo. Luca sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría profunda e inmensa. Veía a Elena y a Daniel en cada rostro joven, en cada voz que cantaba, en cada semilla de esperanza que había florecido. Cuando terminó la canción, Sofía se acercó a Luca y lo abrazó. «Son tu legado, Luca», susurró. «Son el legado de Elena y Daniel. La primavera es eterna». Luca miró al coro, al público y a Sofía. Ya no era solo el director de la fundación, era el guardián de una llama que nunca se apagaría. El dolor de la pérdida se había transformado en una fuente inagotable de vida, un testimonio de que el amor, en su forma más pura, es la fuerza más poderosa del universo. Tras la ceremonia del centenario, cuando los últimos invitados se despidieron y el campus de la Universidad de la Esperanza se sumió en la quietud de la noche, Luca caminó solo por los jardines iluminados por la luna. Sus pasos lo llevaron, casi instintivamente, al pequeño monumento conmemorativo construido años atrás. 2 estatuas de bronce de Elena y Daniel, tomados de la mano, con la mirada puesta en el horizonte, contemplando eternamente el futuro que ayudaron a construir. Luca se sentó en el banco de piedra frente al monumento, el mismo banco donde tantas veces había acudido en busca de claridad durante los momentos más difíciles de su viaje. La brisa nocturna traía el aroma de las flores que crecían cerca, flores que Elena había recogido personalmente décadas atrás, antes de su partida. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran. Recordó la primera vez que leyó la historia completa de Elena en los archivos de la fundación. La mujer traicionada y humillada en una fiesta, que pudo haberse dejado consumir por la amargura, pero eligió un camino diferente. La mujer que transformó el dolor más profundo en una fuente inagotable de compasión. Y Daniel, el hombre que vio más allá de las apariencias, que reconoció en la vulnerabilidad de Elena una fuerza extraordinaria y eligió caminar a su lado, no como un salvador, sino como un compañero. Luca abrió los ojos y miró las estatuas. ¿Cuántas veces a lo largo de los años se había preguntado qué pensarían Elena y Daniel de las decisiones que había tomado? Desde el Arco de la Esperanza hasta el Laboratorio de Futuros Sostenibles, desde la crisis de desinformación hasta la creación de la universidad, cada decisión se había guiado por lo que él creía que eran los principios de los fundadores. Pero ¿había honrado realmente su legado? En ese momento, bajo las estrellas, Luca comprendió algo profundo. El legado de Elena y Daniel nunca se limitó a los edificios, los proyectos, ni siquiera a los millones de vidas impactadas directamente. Su verdadero legado residía en algo mucho más sutil y poderoso. Habían demostrado que es posible transformar la historia de una vida, que el final de algo puede ser simultáneamente el comienzo de todo, que la decisión de resurgir con dignidad, en lugar de vengarse con amargura, puede crear ondas que se extienden a lo largo de generaciones. Rafael, el exmarido que con su crueldad había iniciado toda esta cadena de acontecimientos, se había desvanecido de la historia como humo en el viento. Su riqueza, su poder, todo se había disuelto porque se había construido sobre cimientos vacíos. Elena, en cambio, había construido sobre la sólida roca de la compasión, la resiliencia y el amor verdadero. Y esta construcción
resistió el tiempo, las tormentas y la adversidad. Luca pensó en Sofía, la decana de la universidad, y en todos los demás que había conocido a lo largo de los años. Cada uno de ellos era un hilo en el vasto tapiz que Elena y Daniel habían comenzado a tejer. Algunos hilos eran brillantes y vibrantes, otros más tenues, pero todos eran esenciales. Y él, Luca, era solo uno de esos hilos, contribuyendo a mantener la cohesión y la belleza del patrón. Una lágrima recorrió el rostro envejecido de Luca, pero era una lágrima de paz. Había cumplido su misión. La fundación estaba en buenas manos, la universidad prosperaba, y el espíritu de Elena y Daniel seguiría inspirándolo mucho más allá de su propia vida. De repente, Luca oyó unos pasos suaves detrás de él. Era Sofía, con 2 tazas de té caliente en la mano. «Ya me imaginaba que estarías aquí», dijo con una sonrisa amable, sentándose a su lado. Se quedaron en silencio un momento, observando juntos las estatuas. «¿Sabes?», comenzó Sofía con la voz cargada de emoción. «Cuando era pequeña, en el campo de refugiados, mi madre me contaba la historia de Elena. Decía que Elena era como un fénix que resurgió de sus cenizas. En aquel momento no lo entendí bien, pero esa historia me dio esperanza en los días más oscuros». Luca se volvió hacia ella, sorprendido. «No lo sabía». Sofía asintió. «La historia de Elena y Daniel no es solo nuestra, Luca. Pertenece a todos los que alguna vez han sentido dolor, a quienes han sido traicionados, a quienes alguna vez han pensado que no había razón para seguir adelante. Nos enseña que siempre hay un camino, siempre hay una opción, siempre hay una primavera esperando después del invierno más duro». Las palabras de Sofía resonaron en el corazón de Luca. Comprendió que lo que comenzó como la respuesta de una mujer a su propio dolor se había convertido en una filosofía de vida para millones. La valentía de Elena al presentarse en esa fiesta, aun sabiendo que sería ridiculizada, fue el primer paso de un viaje que cambiaría el mundo. Y el gesto de Daniel, reconociendo y honrando esa valentía, fue el catalizador que transformó una historia individual en un movimiento global. «Sofía», dijo Luca en voz baja, «¿estás lista para asumir el liderazgo? Siento que mi tiempo se acaba». Sofía le tomó la mano y se la apretó con cariño. «Nadie está completamente preparado para continuar un legado tan grande, Luca. Pero tú me enseñaste que no se trata de estar listo, sino de tener el coraje de intentarlo y la humildad de aprender. Igual que Daniel hizo por Elena, y Elena por muchos otros, y tú por mí. Honraré ese legado de la única manera que sé, siendo auténtico, compasivo y sin perder nunca la esperanza». Luca sonrió, sintiendo que se le quitaba un gran peso de encima. Volvió a mirar las estatuas de Elena y Daniel. «Gracias», susurró sin saber si le hablaba a Sofía, a los recuerdos de los fundadores o al universo que había conspirado para tejer este extraordinario tapiz. Los dos se sentaron allí, bajo las estrellas, mientras el mundo a su alrededor continuaba su eterna rotación. La fundación dormiría esa noche, pero despertaría al día siguiente lista para afrontar nuevos retos, ayudar a nuevas personas y seguir sembrando semillas de esperanza, porque esa era la esencia del legado. No un logro estático, sino un movimiento perpetuo, una llama que se transmitía de mano en mano, de generación en generación. Y mientras la luna cruzaba el cielo, proyectando su luz plateada sobre el monumento, parecía que las estatuas de Elena y Daniel sonreían, no con vano orgullo, sino con la serena satisfacción de quienes saben que eligieron bien, amaron profundamente y dejaron el mundo un poco mejor de como lo encontraron. Luca finalmente se puso de pie, sintiendo el peso de los años en sus piernas, pero en su corazón la ligereza de una misión cumplida. Miró a Sofía, vio en ella la misma determinación que una vez vio en Elena y supo que todo estaba bien. El tapiz seguiría tejiéndose, hilo a hilo, historia a historia, vida a vida. Mientras se alejaba del monumento, Luca se giró por última vez. «La primavera es eterna», murmuró, haciéndose eco de las palabras de Sofía. Y en ese momento comprendió que no era solo una frase bonita, sino una verdad fundamental. Mientras haya gente dispuesta a elegir el amor sobre el odio, la compasión sobre la venganza, la esperanza sobre la desesperación,
La primavera siempre volverá. Siempre. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma de las flores y el susurro de innumerables voces, todas aquellas que habían sido tocadas, transformadas e inspiradas por el legado de Elena y Daniel. Y Lucas supo, con una certeza que le reconfortó el alma, que esta no era una historia con final. Era una historia sin fin, porque el amor verdadero, el amor que Elena y Daniel compartieron y multiplicaron, nunca termina. Solo se transforma, se expande y se perpetúa, tejiendo eternamente nuevos hilos en el infinito tapiz de la esperanza humana. Y así, bajo el manto de estrellas, la historia que comenzó con lágrimas de dolor, terminó con lágrimas de alegría. La historia nacida de la traición culminó en un legado de amor incondicional. La historia de una mujer rota que resurgió con más fuerza y de un hombre que supo reconocer la grandeza de la vulnerabilidad se convirtió en la historia de toda la humanidad, un testimonio eterno de que, por muy oscura que sea la noche, siempre amanece para quienes mantienen viva la llama de la esperanza. Fin de la historia. Qué viaje tan increíble, ¿verdad? Desde el dolor abrumador de Elena y Daniel, que se transformó en un legado de amor y compasión, hasta la visión de Luca que expandió la fundación para llegar a millones de vidas en todo el mundo, vimos cómo la semilla de la esperanza se sembraba. Crecía a través de proyectos innovadores como el programa Raíces del Futuro y el Arco de la Esperanza, y florecía en la magnífica Universidad de la Esperanza. Cada capítulo nos recordó que, incluso ante la mayor adversidad, la resiliencia humana y el poder de la verdad, como vimos en el hilo de la verdad, pueden construir un futuro más brillante. Si te conmovió esta historia de superación, innovación y amor, no olvides darle a me gusta a este video. Tu interacción es muy importante para nosotros. Queremos saber qué te pareció. Comenta abajo sobre tu momento más memorable y qué te inspiró en esta historia. Y por supuesto, compártelo con tus amigos y familiares para que más personas se inspiren en esta experiencia. Para no perderte ninguna de nuestras próximas historias y seguir el contenido que te llega al alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si te encantó esta narrativa y quieres adentrarte en otras aventuras y reflexiones, echa un vistazo a nuestra lista de reproducción a la izquierda, donde encontrarás otras historias increíbles esperándote. Juntos podemos seguir tejiendo el tapiz de la esperanza.